Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Palermo K por la invitación. La verdad que cuando escuchaba estas palabras de una agrupación que se autosostiene y que es independiente, me parece buenísimo, buenísimo, porque una vez que se fue del Estado el kirchnerismo, la pregunta es qué se sostiene y qué no se sostiene, y esto evidentemente se sostiene. Bueno, vamos a tratar a lo largo de estas 3 reuniones de plantear una serie de temas que a mí me parecen importantes a nivel global, a nivel latinoamericano. En el nivel latinoamericano vamos a tratar de pensar un poco la experiencia latinoamericana de la última década y especialmente la experiencia nuestra, y vamos a dejar para la última clase, pero ya vamos a llegar a la última clase con mucho más elementos para la discusión, cuáles son las perspectivas del modelo neoliberal actualmente en marcha en la Argentina, en el contexto internacional, por supuesto. Bueno, hoy yo quería arrancar con este tema de cómo funciona el capitalismo global, porque es notable cómo todos somos en algún sentido provincianos en nuestro país, en el sentido que tenemos una mirada bastante miope, digamos, de hasta qué punto nos condiciona el orden global, el orden internacional. Ustedes saben que en nuestra sociedad eso no está muy precisado. A veces se lo usa, por ejemplo, en el gobierno anterior la derecha usaba el argumento del viento de cola para decir que no había ningún mérito en la gestión kirchnerista, sino que todo eso provenía del resto del mundo. Pero fuera de eso, después, por ejemplo, yo he visto muchos análisis opositores donde hay un año muy importante a nivel internacional, que ha sido el año 2008, el año del estallido de la crisis financiera internacional, que se ignora por completo. Entonces uno encuentra prestigiosos economistas diciendo: ven, dejaron de crecer, como si no hubiera pasado nada en el contexto global. Y digo economistas de derecha y también economistas de izquierda, que cometen la misma barbaridad de saltearse nada más y nada menos que la crisis del 2008, que después de la crisis del 30 es la crisis financiera más grande del planeta. Digo eso porque la verdad es que es tan intensa la realidad argentina que muchas veces es una especie de agujero negro que atrae las imágenes y no deja que salgan o no deja que entren. Cuando pensamos, por ejemplo, el año 1973, nosotros estábamos en plena convulsión, en pleno cambio de Cámpora a Lastiri a Perón y a todas las cosas que pasaban, y la muerte de Rucci. Mientras tanto hay una guerra en Medio Oriente, en octubre del 73, que cambia la historia económica mundial. Pero se nos pasó porque estábamos en nuestra propia licuadora. Y en el 2001 estábamos en el desastre que nos había metido el neoliberalismo de la década del 90, estábamos absolutamente compenetrados con el desastre del arruismo, la caída de la alianza y todo eso, y se nos pasó el 11 de septiembre y lo que implicaba para la historia política y económica mundial el comienzo de una nueva era del imperialismo norteamericano. Entonces, digo esto porque no entra mucho, la Argentina no es muy, no tenemos muy incorporado la idea de que pasan cosas muy importantes en el mundo que siempre tienen efectos muy fuertes sobre nuestro país. Vamos a volver fuertemente sobre esto en la tercera reunión, porque ahí vamos a ver las condiciones de viabilidad del modelo macrista. Bueno, primero
primera cuestión que me parece importante, todos nosotros hemos recibido toneladas de información y hemos leído seguramente miles de veces la palabra globalización, y la verdad es que no hay ningún consenso serio sobre qué es la globalización. Hay trabajos más serios, menos serios, pero uno podría decir que no hay un concepto unificado, aceptado universalmente, y en todo caso lo que prima es un concepto más bien apologético, en el sentido que la globalización sería una especie de cosa buenísima que le está pasando a la humanidad, que tiene que ver con que todos los mercados se conectan y las sociedades y la información y las ideas y todo circula y a todos nos enriquece y todo permite aumentar la prosperidad global y democratiza y genera una serie de efectos positivísimos para todo el mundo. Esta es la idea predominante de los últimos 30 años aproximadamente sobre la idea de globalización. Bueno, hay otras visiones mucho más críticas. El propio recientemente fallecido Aldo Ferrer le dedicó 3 tomos a estudiar la globalización, y Ferrer dice empezó hace 500 años, no hace 20 años o 30 años, con lo cual, digo, es una persona que sabía y que estaba planteando otras cosas. También a nivel mundial hay grandísimos autores como Wallerstein, como Giovanni Arrighi, Harvey en este momento, que han estudiado el tema de las transformaciones en el capitalismo mundial y que por supuesto son escasamente apologéticos sobre el orden que se está prefigurando a nivel internacional. Yo creo que para relacionarnos con la globalización tenemos que evitar 2 cuestiones. Primero, la visión apologética, por supuesto. Todo esto es maravilloso y genera solamente bienestar y abundancia y felicidad, etcétera, etcétera, por un lado. Por el otro lado, hay compañeros en la izquierda, sobre todo, o la izquierda más ortodoxa, o más dogmática, o más desactualizada, que les gusta pensar que esto no es otra cosa que lo que ya sabíamos desde 1917 o 1914, cuando Lenin escribió sobre el imperialismo. Es todo lo mismo. Casi como todos los partidos políticos burgueses son todo lo mismo, también todo lo mismo es lo que pasa en el capitalismo global. La verdad es que se están perdiendo comprender muchos procesos específicos de nuestra época que son radicalmente distintos de los que conoció Marx o los que conoció Lenin. Lo que me parece que está caracterizando este periodo son, primero, algunas transformaciones muy importantes en la forma de producción a nivel mundial, que tienen que ver con la desagregación del proceso productivo, es decir, la idea de que en este momento una firma multinacional bien organizada puede estar produciendo un bien global, es decir, en cada parte del planeta produce un pedacito y lo junta en otro lado y lo vende en otro lado, y la verdad que la que maneja todo ese proceso productivo es una multinacional, que cambió en relación a la idea que teníamos hace 40 años o 50 años, donde las multinacionales introducían en los países periféricos procesos productivos completos, de punta a punta. Ahora ya no, han segmentado el proceso productivo. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten una coordinación global espectacular, y entonces, digamos, es como una fábrica que tiene pedacitos de sí misma en varias partes del planeta y funciona de esa forma. Yo diría que un segundo cambio es el proceso de financiarización del planeta, que también es novedoso en relación al mundo de la posguerra, donde nosotros conocemos mercados nacionales mucho más regulados, mucho más controlados y mucho menos conectados. La novedad es que de Reagan para acá hay un proceso descomunal de construcción de una interconexión financiera global que va destruyendo cada vez más las barreras nacionales que permitan regular los flujos de capital, y eso está generando, digamos, un mercado
financiero global unificado, que una autora inglesa sumamente interesante, Susan George, lo llamó el casino capitalismo. Perdón, George como... George. Esto está dicho hace más de 20 años, no es nuevo, pero hay una transformación muy importante, porque les diríamos, cuando recordamos la Argentina de los años 50, 60, comienzo de los 70, ¿quiénes nos daban crédito internacional? Y nos daba crédito internacional el Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, instituciones multilaterales, pero en alguna forma de orden público. Lo novedoso es que surge desde los años 70 en adelante un gigantesco mercado financiero internacional privado, y va a ser el Fondo Monetario Internacional el que se va a ocupar de ir derribando todas las barreras regulatorias en la mayor parte de los países del mundo, para que se constituya un mercado financiero en el cual los capitales se mueven a la velocidad de la luz, salen, entran, modifican relaciones económicas, desestabilizan economías. Creo que un punto que nos marcó a los que estudiamos el fenómeno mucho fue el momento en que un solo financista internacional le dobló el brazo al Banco de Inglaterra, que ha sido históricamente un banco poderosísimo. Soros, en una apuesta que hizo contra el Banco de Inglaterra, logró hacerlo devaluar. Un financista con algunos miles de millones de dólares dejó fuera de combate al Banco de Inglaterra. Esto nos está hablando de una serie de transformaciones que ahora las vamos a agrupar y las vamos a ordenar. Entonces hay cambios en la forma de producir, hay cambios en la forma de funcionamiento del capitalismo financiero. Eso genera un montón de tensiones novedosas, porque el capital está teniendo en este momento un nivel de movilidad impresionante a nivel internacional, mientras que la mano de obra, los trabajadores no la tienen, y las mercaderías la tienen más o menos. Está relativamente regulado. Hay un verso internacional de que hay libre comercio y que todos queremos el libre comercio y que el libre comercio es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, pero la verdad es que está muy regulado el comercio. Después vamos a decir algo sobre las nefastas negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea en busca de un tratado de libre comercio, que lo mejor que puede pasar es que no pase nada. Pero en todo caso, eso está bajo esta melodía permanente de qué bueno que sea el libre comercio y hay que hacer todo lo posible por el libre comercio. La verdad es que el comercio está regulado, está controlado desde el norte, y eso significa que en general el sur pierde en todas estas liberalizaciones comerciales. Así que sí, hay transformaciones productivas, hay transformaciones tecnológicas, hay transformaciones culturales. La interconexión de las economías del planeta está generando un proceso de estandarización de los gustos, de las subjetividades, muy impresionante. Interesante por un lado, porque de pronto podemos conectarnos con gente de los puntos más extremos del planeta y encontrar algún tipo de lenguaje común, y al mismo tiempo no podemos dejar de pensar que esto tiene que ver con necesidades de acumulación básicamente de las multinacionales.